Hemos titulado el mensaje de hoy, fuimos creados a la imagen de Dios. Amén. Y quiero invitarles ahí a buscar en la Biblia, nuestras Biblias, en Génesis, capítulo 1, 26 al 28. Importante siempre ir al principio, ir al comienzo. Cuando tenemos preguntas, cuando tenemos dudas, cuando tenemos inquietudes, vayamos siempre al principio, donde Dios comenzó. Y eso es bueno, hasta para la dieta, hay que ir de vuelta al Edén. Amén. Así que buscamos la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Y leemos la palabra del Señor. Génesis 1, 26. Fuimos creados a imagen de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Oremos. Padre, te bendecimos de antemano por tu palabra, porque sabemos que hará la obra para la cual has enviado. Estamos listos acá, Señor, para escuchar tu voz, recibirla a todo corazón y ponerla por práctica para beneficio nuestro, pero especialmente para tu gloria. Ponemos el servicio en tus manos y que seas tú, Señor, haciendo la obra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que hemos titulado este mensaje: fuimos creados a la imagen de Dios. Tener en cuenta de que fuimos creados a su imagen. Dios nos dio un propósito inicial desde que comenzamos, comenzó Dios la creación de la humanidad. Lamentablemente se ha dañado por el pecado, pero no estamos sin esperanza. Tenemos la redención en Cristo Jesús, lo cual renueva esa imagen, y sabemos que aún nos falta el momento más importante, que es la glorificación, cuando estemos en la presencia de Dios, que seremos justamente, como Juan dice, su primera carta, y entonces entenderemos, seremos cuál Jesús es, y entenderemos cómo fue que fuimos hechos. Así que nos falta un cuarto paso. Ya vamos a ver entonces la creación, vamos a ver la caída, vamos a ver entonces la restauración, y nos queda un paso por fe de futura gracia, que es la glorificación, cuando estemos en gloria con nuestro Padre Celestial. Y le veremos cara a cara y podremos entonces completar el ciclo para el cual Dios nos ha creado. Amén. Así que volviendo a ese plan original, vamos a ver los detalles y entendemos lo siguiente. En una ocasión, pues, un predicador que se fue ahí a un gran grupo de personas y le mostró un billete de $100. Y digo, le hizo la pregunta: ¿cuántos quisieran este billete? Y todo el mundo pues levantó la mano, ¿no? Entonces, veían ahí el valor que tenía ese billete. Al rato tomó ese mismo billete y lo estrujó un poco con sus manos y volvió a preguntar: ¿aún hay alguien que quisiera este billete? Y las mismas manos se levantaron. Siguió predicando, pasó la conferencia un tanto más adelante y tomó el billete, lo tiró al piso, lo pisoteó, lo ensució un poco, no lo rompió, pero sí lo estrujó más, lo ensució, y volvió a preguntar: ¿habrá alguien que todavía esté interesado en este billete? Las mismas manos se levantaron. Y la pregunta es: ¿por qué todo el mundo estaba interesado en ese billete, aun cuando ya estaba estrujado, aun cuando ya estaba pisoteado, aun cuando ya estaba sucio? ¿Por qué? Porque conservaba todavía la imagen que había plasmada en ese billete, lo cual le daba valor al billete de $100. Si no tuviera esa imagen, si el billete no fuera real, pues no tendría valor. Y lamentablemente en la vida muchas personas pues tienen esa trayectoria, ¿no? De que todos venimos de Adán, y vamos a ver que venimos con la naturaleza caída y venimos ya destruidos, pero hay unos más destruidos que otros, y otros tantos, como los vemos acá, por ejemplo, deambulantes, y vemos personas que están ahí pasando mucho trabajo en las calles y sufriendo, comiendo a los basureros y durmiendo, quién sabe dónde. Hay muchos eventos que miramos alrededor nuestro todos los días, vemos que, pero no podemos perder de vista que ahí está la imagen de Dios. Amén. Fueron creados a su imagen. Aun cuando estén pisoteados, aun cuando estén destruidos, cuando estén tirados por sus propias decisiones, muchas veces por el pecado que mirábamos ahorita, por la esclavitud que mirábamos en la escuela dominical, y otras tantas veces por la sociedad y por otras tantas causas.
que los llevan a esos estados. Y las personas pueden estar bien en el suelo, bien profundo en el pozo de su vida, sucios, destruidos, y la sociedad los va a marginar, los va a poner fuera del contacto humano prácticamente, por el hecho de que hoy en día, por esa razón, otras tantas veces podemos que gente que en otras etapas, en otras épocas de la vida, pues tenían lepra, pues también eran marginados, y cuando comenzó el SIDA, pues también eran marginados, y así. Y ahí ahora cuando llega el COVID, pues nos marginan, nos tiran en la casa 40 días, o ya no tanto, pues ahora 5 días. Pero bueno, uno tiene que aislarse, ¿no?, por cierta medida. Y ciertamente Pablo dijo claramente en su palabra que lo bello del Evangelio es esto, que aún Dios toma lo más vil de este mundo para avergonzar a los que se creen que son algo, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que todos somos pecadores, que ninguno somos merecedores de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Pero sí todos tenemos la imagen de Dios. Los que hemos sido restaurados, gloria a Dios por eso. Los que aún no han sido restaurados, nos corresponde hablarles y ayudarles a que entiendan el valor que tienen, porque tienen la imagen plasmada en ellos del mismo Dios. Y que Dios tiene planes con ellos, planes que aún cuando la caída nos afectó en todas las áreas, aún cuando estamos sucios, destruidos, pisoteados, quién sabe, muchas cosas, pero aún así hay esperanza en Cristo, que vino a restaurar, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que va a restaurar completamente esa imagen total cuando estemos en la presencia del Señor. Así que de eso se trata este breve mensaje para tener tiempo para la Santa Cena hoy. Pero en realidad esos son los puntos básicos. Así que vayamos de vuelta al Edén cuando Dios comenzó todo, y tengamos en cuenta lo siguiente: Dios nos creó a imagen y semejanza de Él para señorear. Así que Dios no hace nada por gusto, no hace nada por casualidad. Cuando Dios hace algo, lo hace con un propósito en mente, y vamos a ir descubriendo poco a poco algunos de esos conceptos por los cuales Dios nos creó a cada uno de nosotros. Y entonces tenemos acá que en Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos. Tener en cuenta que esa palabra es plural, de ahí entonces la primera expresión de la Trinidad. Ahí en la palabra de Dios no está escrito Trinidad, pero sabemos que el verbo es plural, que está hablando entonces quién estaba en principio, si no estaba todavía creado el ser humano. Entonces estamos hablando de que Dios estaba en su conjunto, en su relación con Espíritu Santo y con su Hijo Cristo Jesús, en la Trinidad, y también con la compañía de todos los ángeles creados, quizás más adelante, no sé cómo, pero ahí está el asunto, que Dios es plural, Dios trino. Hagamos al hombre, como se dice al hombre, y dice a nuestra, otra vez plural, imagen. Es importante que veamos la imagen plasmada en nuestras vidas de nuestro Dios. Por eso sabemos que Pablo nos habla en Tesalonicenses capítulo 5, 23, que somos tripartitos también, como mismo Dios es trino, también somos tripartitos nosotros. El hecho de que somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. ¿Okay? Por eso estamos hechos imagen de Dios. Y conforme a nuestra semejanza, que nos parecemos a Dios. Y nos puso con propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice acá que señoreemos los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre, por ser imagen de Dios, tiene un sentido moral y espiritual. Ahí que se habla entonces en qué nos parecemos a Dios, en que traemos los atributos morales de Dios. Sabemos lo que es bueno, lo que es malo, lo que a Dios le agrada, lo que no le agrada, cómo comportarnos, y traemos también esa imagen espiritual de Dios, porque somos cuerpo, alma y espíritu, y fuimos hechos para tener relación con nuestro Dios en el sentido espiritual. Sabemos que con nuestro cuerpo físico nos relacionamos con el mundo físico alrededor nuestro, con el alma nos relacionamos igual con nuestros pensamientos, emociones y todo, con unas personas con otros, pero la parte espiritual, que fue la que murió básicamente cuando la caída del hombre, es la que nos relacionaba justamente con Dios. Traíamos la imagen inicialmente, pero se fue dañada por la caída. Así que tenemos emociones, por eso somos creativos, vemos como somos capaces, aun cuando el hombre está caído, aun cuando el hombre tiene muchísimos defectos, podemos ver también que hay muchas virtudes en cuanto a que se ve plasmado en muchos de los hombres la creatividad. Vemos cómo ha avanzado la ciencia, cómo realmente se han hecho grandes cosas, cómo hemos ido hasta la luna, cómo hemos hecho montones de cosas, las cosas bellas que podemos disfrutar de la electricidad, del agua corriente, toda una serie de cosas que vemos por la creatividad que el ser humano tiene, y eso es porque Dios ha plasmado en cada una de las personas que ha creado esa creatividad, que damos como un reflejo de lo que ya Dios plasmó en su creación.
somos creativos, apreciamos la belleza. Dios también ha creado todo bello, hermoso, para que veamos y miremos y disfrutemos lo que Dios ha hecho. El hombre razona, el hombre se comunica. Los animales y eso, sabes que se pueden comunicarnos con otros de una manera un poquito extraña, pero nosotros somos capaces de conversar y tener relaciones humanas diferentes. Y tomamos decisiones, somos capaces de decidir si queremos seguir a Dios o no, si queremos hacer la obra, el llamado de Dios, lo que nos hace, queremos seguirle o queremos hacer nuestra propia voluntad. Tenemos decisiones y Dios no interrumpe eso. Dios es un caballero, Dios espera que lo obedezcamos por amor, no por obligación. Así que el propósito de Dios desde el comienzo fue bueno. Así también seguimos viendo su propósito en el principio. Dice, fuimos creados... la imagen de Dios fue también bien clara desde el mismo comienzo, ¿no? En Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, bien el detalle, los creó varón y hembra. Así que cuando tengamos dudas, vayamos al principio, al libro de los comienzos, Génesis, que es el libro de los comienzos, ¿verdad? Queremos entender hoy en tiempos difíciles socialmente hablando cómo está la transformación y la aberración más bien del ser humano en cuanto a lo que es la ideología de género, cómo la gente se ha confundido, cómo le han creado montones de categorías que si, ya ustedes saben la cantidad de letras que le han puesto, LGTBQ, un montón de cosas, buscando diferentes variables a lo que ya Dios había creado. Dios lo creó de una forma muy sencilla, muy práctica, varón y hembra los creó Dios. Ese es el comienzo y ese fue el propósito de Dios, el plan de Dios. Lo que vemos hoy, la tergiversación del plan de Dios. Lo que vemos es lo que siempre vemos. Lo que Dios crea y Dios hace es hermoso. Lo que el enemigo viene a hacer con lo que Dios creó es destruir lo que ya Dios creó. Es tergiversar, es maltratar, es malversar, es sencillamente corromper lo que ya Dios creó inicialmente. El enemigo no crea nada nuevo, lo que hace es tomar lo que ya Dios creó y lo trastorna, buscando estar, como cantaban ahorita, destruir lo que Dios ha hecho en mí. ¿De acuerdo? Entonces los creó, varón y hembra los creó. Tener bien en cuenta eso, el propósito, el sexo, lo que para qué Dios nos creó, todo eso está plasmado desde el mero comienzo. Y nos puso para señorear, para ser los dueños, para que llevemos somos la crema de la creación, somos la nata, somos lo máximo, para que como imagen de Dios y representante de Dios en este mundo, para llevar a cabo lo que ya Dios propuso en su corazón desde el comienzo. Y siempre fue bueno, su propósito siempre fue bueno. ¿Cuál fue el propósito de Dios? La ordenanza de Dios, que fue bien clara desde el mismo comienzo, donde dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios. Dios nos ha bendecido. Qué tremendo, ¿verdad? Sabéis que Dios nos creó y nos bendijo. Y para que fuéramos bendición, como lo hizo con Abraham, te voy a bendecir para que seas de bendición. ¿Se da cuenta? Así que cuando Dios nos creó, dice que nos bendijo Dios y nos dejó un plan muy práctico, muy claro: fructificar y multiplicaos, que nos corresponde de grandes misiones, fructificar. Y nos vemos entonces ya en Cristo, una vez renovada la imagen de Dios en nosotros, como nos pone el Espíritu Santo para que fructifiquemos, para que demos ese fruto del Espíritu Santo en nosotros, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como bien claramente dice, contra tales cosas no hay ley. Así que somos hechos para fructificar y para multiplicarnos. Otro elemento importante es que nosotros debemos multiplicarnos, no solamente en lo que es la multiplicación familiar del sexo, sino que viendo también en la iglesia, cada discípulo estamos hechos para ser multiplicados, para ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y llenar la tierra, y ahí vamos a controlarla y sojuzgarla, es dominarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando uno sojuzga, domina a otra parte de la creación, uno está señoreando. Lo tergiversado, lo malvado, lo que el enemigo hace, como decíamos ahorita, en cuanto a corromper, ahí está. No, ahora venimos a ser nosotros, en lugar de señores, venimos a ser entonces esclavos de la creación, de otras partes de la creación. Esclavos de la hoja de tabaco, esclavos de la hoja ahora de la marihuana,
esclavo de la hoja de la cocaína, esclavo de cuanta cosa, de la bebida, de todos los vicios habidos por haber que el enemigo nos ofrece como algo bueno, es para esclavizarnos. Y entonces en lugar de señorear, terminamos esclavizados de tantos otros vicios que nos rodean, que estábamos hechos para estar por encima, para ser cabeza y no cola. Sin embargo, hemos terminado por seguir el camino de Balaam, por seguir el camino de la injusticia, por seguir la voz del enemigo. Hemos terminado entonces como esclavos en lugar de señores. Y entonces viene la caída. Como decíamos inicialmente, Dios tiene planes claros, bien específicos, propósitos bien claros en cuanto a la creación, en cuanto a su imagen, en cuanto a su semejanza, en cuanto a propósito, en cuanto a señorear, en cuanto a fructificar, en cuanto a multiplicarnos. Pero la caída del hombre ocurre no muy lejos del comienzo. Y ahí mismo en capítulo 3 aparece el engañador, la serpiente antigua, el dragón, el diablo, como tantos nombres tiene, el acusador de los hermanos. En Génesis capítulo 2 Dios había dicho claramente, le había dado una advertencia a Adán y a Eva. Capítulo 2, 16, 17 dijo, sabemos aquí que cuál fue la única provisión que en el huerto del Edén que Dios le dio, y eso lo vemos claramente, como las personas, tú le dices que no haga algo y lo primero que quiere hacer es eso, ¿verdad? Pone un sign ahí, pone un anuncio, dice no cruzar el césped. ¿Qué hace la gente? Cruza el césped. Dice no tocar esto, ahí va a tocar. Dice un niño, no hagas esto, y el niño va a hacerlo. Porque es que la naturaleza la traemos ya caída y trastornada, y queremos hacer lo que no es correcto, lo que es prohibido. Dios le ha dado a Adán y a Eva un jardín con todas las maravillas de vida y por haber que usted y yo no hemos visto jamás, pero tenían de todo. Y Dios le dice, de todo podrán comer, de todo podrán disfrutar, excepto. Y cuando pone esa excepción, ahí es que vamos entonces a querer hacer esa excepción. En Génesis 2:16 dice Jehová, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que Dios dejó claramente su mandato. Primero, Dios no fue mezquino en decirle que no tocaran ese árbol. Sencillamente, cuando tú le dices a uno de tus hijos, no hagas esto, o no toques aquello, o no uses el cuchillo cuando estás pequeñito, o no uses este tipo de cosas, herramientas que te puede hacer daño, es porque sabemos las consecuencias que puede traer. Y Dios dice, mira, no toques el árbol, no comas de ese fruto del árbol del bien y el mal, porque vas a estar en problemas. Cuando tú empiezas a conocer el mal, te vas a empezar a inclinar hacia el mal, vas a ver las consecuencias y vas a morir por causa de eso. Y Dios nos estaba queriendo librar de eso. Y nosotros como padres queremos también librar a nuestros hijos muchas veces, queremos guardarlo de tantas cosas para que no caigan y veamos que le decimos, mira, no se junte con este, no se junte con aquel, no vayas aquí, no vayas allá, evita esto, evita lo otro, y a veces piensa que es por malo, que uno quiere que egoístamente evitarles que ellos disfruten algo, sí, pero no es así. Uno quiere librarles de consecuencias negativas, y es lo mismo que Dios hizo con nosotros, más bien con Adán y Eva cuando comenzó, les dijo, de todo árbol podrás comer, pero no de el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí entonces viene Satanás en el capítulo 13 y dice, mire cómo cambió Satanás el mandamiento que había dado Dios. Él le dijo que Dios había prohibido de comer todo árbol, y no era cierto. Saben que le dijo que era de todo podían comer excepto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta. Astuta es que ya sabe, que empieza a buscar manera cómo hacerle mecanismos para engañar, cómo te va a querer hacer tropezar. ¿Ve? Es astuta. Era astuta más que todos los animales del campo. Y usted ve claramente que Dios dijo que usted iba a señorear sobre los animales, aún sobre la serpiente, pero no señorearon, sino que escucharon, sino que entraron en conversaciones, sino que se dejaron pisotear por el enemigo. Y entonces cuando eso pasa, cuando tú te dejas gobernar por algo que tú se supone que sea tú que lo gobiernes, vas a estar en problemas. Y eso fue ahí comenzó todo. Entonces era uno de los animales del campo, sin embargo era la más astuta, ¿okay? La cual dijo a la mujer, y eso es para hablar también otros muchos detalles, porque le dijo a la mujer y no al hombre, y eso son otros 5 pesos, ¿okay? Pero le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, me pone la duda, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, ¿ven? Cuando Dios había dicho, sí, podrás comer de todo
árbol, y ahora la serpiente dice, no podrás comer de todo árbol, lo mismo que, pero le pone con la duda, ¿no? Del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto, estaba clara, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, cuando Dios no dijo nada de tocar, sino de comer, para que no muráis. Y a veces no entendemos bien el propósito de Dios, lo que Dios nos dice, y cometemos errores por no poner atención a lo que Dios nos dice. ¿Okay? Ahora, ¿qué atribuyó la serpiente a Dios por esta prohibición? Quería hacer ver a Dios como un Dios malo, como un Dios que no quería lo mejor para su creación. Así que quería que Eva viera a Dios como un egoísta, que no quiere que el hombre sea como él. Y viene con la duda y le dice, mira, le trae un plan diferente. Dios te dice que no es para que no mueras, ¿no es cierto? Pero porque iba a morir la relación con él, iba a morir en muchas áreas. Pero entonces el enemigo le dice, ¿sabes qué? Lo que pasa no es eso. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿A quién le vas a creer? ¿A Dios o a la serpiente? Si Dios te dice una cosa, ponle punto y se acabó. No pongas una coma donde Dios puso el punto. No cuestiones lo que Dios te dice. No dudes lo que Dios te dice, aun cuando no lo entiendas, aun cuando no te sea fácil de analizar. Sabemos que Dios muchas veces habla de maneras muy por encima de nuestras mentes. Bien claramente Isaías dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Y lo hemos visto muchas veces como Dios le dijo a Josué, mira, tú caminas y no vas a disparar un tiro, nomás vas a caminar y vas a gritar. ¿Cómo vas a hacer? Y Dios hace la obra. Le dice a Abraham, vas a tener un hijo y vas a hacer la descendencia muy grande como las estrellas del firmamento, como la arena del mar. Y no tenía ni siquiera un hijo y tenía un montón de años. ¿Cómo va a ser? Y así, por eso se rió Sara. ¿Cómo voy a tener yo ahora después que pasé el tiempo de tener hijos? Yo no puedo. Y así, Dios, en muchas maneras, Dios nos viene mostrando en toda su palabra de cuando Él habla, aunque nos parezca a nosotros quizás algo fuera descabellado, algo que no tiene sentido, creámosle a Dios, no le creamos al enemigo. Porque decir, mira, tú ahora que Abraham le creyó a Sara, mira, Abraham, yo no puedo ya tener hijos, vete, toma, llévate a la sirvienta, que es lo que trajo problemas hasta el día de hoy. Okay, cuando hacemos caso omiso al que todo lo sabe, que sabe lo que tiene en mente, buen propósito, un plan maravilloso para nuestras vidas, un montón de cosas bellas, y le hacemos caso entonces al enemigo que nos muestra algo rápido, temporal, brillante, que piensa que va a ser algo extraordinario, y al final es muerte, al final es dolor, al final es tragedia. Y lo vemos aquí claramente en principio de la creación. Recuerde que la diferencia entre tentación y pecado es muy sencilla. La tentación es nomás la insinuación, y hemos hablado ahorita, hablamos no hace mucho del DNA del pecado. Sabemos que es la concupiscencia, es lo interno, hasta ahí es tentación. Tentación no es malo, Jesús fue tentado pero no cometió pecado, pero es un peligro porque es una línea muy fina donde tú, si no te cuidas, no tienes un dominio propio, puedes caer fácilmente, te deslizas fácilmente en el pecado, porque la diferencia es muy, muy breve. Entonces tentación es la insinuación a hacer lo malo. Y eso fue lo que estaba haciendo Satanás. Le insinuó a Eva, haz lo malo. Mire, te estoy insinuando. Pero en cambio, el pecado es el acto en sí. Por eso el pecado la culpa fue de Eva en el sentido final, no de Satanás. Satanás te insinúa, pero no te obliga, no te empuja. Eva fue quien tomó la decisión. Y entonces eso es el pecado, es la consecuencia. Y vio la mujer, Génesis 3:6. Y vio la mujer, no puedo ir tan rápido. Y vio la mujer. Ver. ¿Qué hizo la mujer? Vio. Por eso decimos evita. No de Eva, sino que evitar. Por eso Pablo decía a Timoteo, evita. A Tito, por ejemplo, evita las cuestiones necias y engañosas. No estés discutiendo con cosas que las fábulas y cosas. No. A Timoteo, evita. Okay, las cosas que son dañinas, busca lo que sigue, síguelo con los que aman a Dios de corazón sincero. Okay, evita las contiendas, evita las cosas que son necias. Esa es la idea. Hay que evitar, hermano. Se trata de ayunar, se trata de poner el alma en condiciones básicas de que no le estemos dando lugar a la carne. Tenemos que rendirnos al Espíritu constantemente. Evitar. Eva vio
Y ese es el peligro de todas las cosas. No, y a veces jugamos con eso y decimos, hermano, cuando vamos por ahí de compra o qué hacer, no, que voy a mirar no mires, porque cada vez que tú ves algo vas a querer comprar. Entonces uno tiene que estar siempre mirando, mirar a Dios. Y es importante tener en mente siempre ese gran himno: pon tus ojos en Cristo, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Mirar a Cristo. Poner la mira en las cosas arriba, decía Pablo a los colosenses, las cosas arriba, está Cristo sentado a la diestra del Padre. Mirar hacia adelante y hacia arriba. Porque en realidad cuando miramos las cosas terrenales nos parece que es algo extraordinario, pero al final, si miramos eso en comparación con Cristo, no es nada, es temporal, sabemos que se va a quemar, sabemos que va a desaparecer, sabemos que no va a satisfacer largamente nuestras vidas. Solo Cristo satisface, otro de ellos oírlo, solo Cristo satisface. Amén. Así que hay que evitar. Entonces, ¿qué hizo Eva? Vio que el árbol era bueno para comer. Y esa tentación que el enemigo ha usado toda la vida, desde Génesis y eso San Juan nos habla en su primera carta, capítulo 2, 15, era que hay que evitar, porque los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida son las tres cosas que siempre el enemigo ha usado, por siempre. Y ha hecho caer a millones de personas, porque ya eso le ha sido muy útil, es su engaño a través de la historia. Comenzando con Eva. Eva vio que el árbol era bueno para comer, para la carne, que era agradable a los ojos, los deseos de la vista. Y el árbol era de una condición codiciable. ¿Para qué? Para alcanzar sabiduría, esa es la vanagloria, vanagloria, la gloria que no pesa. La gloria de Jehová se llama, es una gloria pesada, se llama el kabot, es pesada porque tiene un valor extraordinario, pero la gloria que tenemos en este mundo, cualquiera que sea, es vana, es pasajera, es temporal. Busquemos la gloria de Dios, no unas cosas vanas. La vanagloria de nada sirve. Y todo su fruto, y tomó de su fruto, porque vio, y de ver a tomar es solo un paso muy sencillo, muy rápido, darse cuenta. Vio y en el minuto siguiente ya estaba tomando de ese fruto y comió. Y las consecuencias del pecado siempre tienen sus ramificaciones, y luego dice, y también dio a su marido, el cual también comió como ella. Si siempre que pecamos, alguien más va también a caer en esa red, y por ahí para abajo mucha más gente van a ser dañados. Pero vean cómo se transmite acá. ¿Vean? Vio el árbol que era bueno, que era codiciable. ¿Para qué? Para alcanzar el ser igual que Dios, que es lo que el Satanás le quiso poner en la mente a Eva. Es que Dios sabe que el día que ustedes coman de él no van a morir, sino que van a llegar a ser como él. Sí, pero a un precio y a un costo extraordinariamente grande para la humanidad, para ellos, para todo el mundo, que no tomó en cuenta Eva en ese momento. Así que las consecuencias nos hicieron esperar, porque Dios, cuando dijo, ciertamente el día que de él tocares o comieren, morirán. Y luego usted dice, bueno, no murieron físicamente. Sí, no murieron rápidamente, murieron más tardecito, bueno, quizás un puñado de años, porque duraron como 900 años. Pero el hecho está de que realmente sí murieron en cuanto a su relación con Dios. Vamos a ver acá las consecuencias de la caída. Dice que primero vieron su desnudez. ¿Cómo andaban ellos? Andaban desnudos y andaban como sin vergüenza, porque andaban en la libertad, en la inocencia. Todos los niños pequeñitos que tenemos en casa, donde son chiquitos, corren desnudos y no es problema ninguno, porque es un problema de inocencia. Pero ya después tienen que taparse, tienen que cubrirse, tienen que ponerse ropa. O sea, porque eso es una etapa diferente. Por tanto, ellos vieron su desnudez. En cuanto llegaron y pudieron y comieron la fruta, ¿qué pasó? Abrieron sus ojos, se rompió la inocencia. Ahora vieron las cosas, vieron el bien, vieron el mal. ¿Me dan cuenta? ¿Qué más? Descubrieron el miedo. Wow, hasta ese momento no tenían miedo, estaban felices y contentos delante de un Dios santo, un Dios que venía, caminaba con ellos en el huerto, disfrutaban de esa comunión. No había problema ninguno. Ahora que tenían miedo, se esconden, huyen. ¿Y cómo es el enemigo? Como la persona que está en pecado, lo vemos, que huye, que se esconde. Cuando vemos a una persona en Cristo, en la iglesia, que no aparece, que no llega, que se esconde. ¿En qué? ¿En qué anda? En algo anda, no se preocupe, está escondiéndose. Tiene miedo. ¿Por qué? Porque el pecado produce miedo. Y se inicia una secuencia de culpabilidad. Comenzamos a culparnos unos a otros. Dice, cuando Dios llega y llama a Adán, porque Adán es la cabeza de la creación, dice, Adán, ¿dónde estás? Y le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? Y entonces ve, dice, la mujer que tú me diste, y comienza a culpar a la mujer, y a Eva, que hiciste, la serpiente, y así comenzamos. Y ese es el deporte más antiguo de la humanidad, la culpabilidad. Hasta hoy lo practicamos, porque hay cosas que pasa, la culpabilidad, la culpa al otro, la culpa a alguien más que no es nuestra responsabilidad.
Por tanto, la mujer le dijo, por ejemplo, a Eva, tú vas ahora a parir con dolor. Wow, hasta ese momento no había pensado en dolor, no había pensado en miedo, no había pensado en vergüenza. Para Adán hubo maldición. Adán, tú vas ahora a labrar la tierra con dolor, con sudor de tu frente comerás. Wow, qué duro, cuando todo se daba fácilmente en el huerto, no tenía que trabajar fuerte, nada más que cuidarlo, cultivarlo, pero no tenía una cosa fuerte, ¿verdad? La maldición de la tierra se hizo visible hasta el día de hoy. La maldición de la tierra hace que el trabajo sea más difícil, con mucho esfuerzo, con sacrificio, conseguirá sustento, le dijo Dios a Adán. Y por supuesto, lo peor de todo fue la separación. Comenzaron en bendición, en comunión, y terminaron en separación. Totalmente contrario a lo que ocurre en Romanos 8, cuando Dios restaura la relación con el ser humano a través de la gracia de Dios. Comienza con que no hay condenación y termina con que no hay separación. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Nada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué bello es la restauración de Dios a su creación caída. Comenzaron bien, terminaron separados, despedidos del huerto del Edén sin poder regresar atrás. Y ahí comenzó la caída y la destrucción que hay de mucha gente de este mundo, que aunque tenemos la imagen de Dios, aunque tenemos la estampa de Dios, tenemos las grandes bendiciones morales y espirituales y hacemos grandes cosas como quiera, no estamos todavía a la altura que Dios quiere, porque hasta que no llegue la persona a ser restaurada por medio de la sangre de Jesús, para que pueda experimentar entonces que no hay condenación en Cristo Jesús, y pueda experimentar que todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios, y pueda encontrar y saber que hemos sido llamados, hemos sido justificados, hemos sido nosotros listos, preparados para llegar a ser glorificados un día, y que sabemos que nada, que en medio de todas las cosas somos más que vencedores, y que nada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la bendición de la imagen de la creación caída a la creación restaurada por medio del Evangelio, lo cual dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, poder para salvación, poder para transformar, poder para hacernos libres, poder para hacernos nuevos, poder para restaurar la imagen perdida que teníamos, que estaba ahí, pero que está sucia, o estaba dañada, pisoteada, estaba destruida por la culpabilidad, por las cosas de la sociedad, por las cosas de este mundo, pero que Cristo vino, y lo único que puede quitar esa mancha del ser humano es la sangre de Cristo Jesús, la cual viene, nos limpia, nos hace nuevas criaturas, nos hace ahora personas que podemos vivir en esa altura de una relación completamente nueva con nuestro Padre Celestial. La redención viene desde el principio. No se hizo esperar, eso no fue un plan tardío para Dios, decir, wow, ¿qué voy a hacer con esta humanidad? No, luego el mismo capítulo 3, que ya después que enfrenta a estas personas, a Adán y a Eva y a una serpiente, y le da su veredicto, ahí mismo le da la promesa de la redención. Vendría el tiempo en que la sangre de Cristo sería propicia, vendría el tiempo que se lavaría la imagen sucia del ser humano creado a imagen de Dios. En Génesis 3:15, el protoevangelio que dice: y pondré enemistad, le dice la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se hace referencia a la cruz de Cristo, ahí donde el enemigo pensó había triunfado a poner a Cristo en la cruz, pero no. Cristo se levantó el tercer día y puso su pie sobre la cabeza de Satanás, le aplastó la cabeza al diablo, aunque tuvo que sufrir allí en la cruz por la humanidad, por el plan de Dios, soportar toda la ira de Dios sobre él. Y el 21, Jehová Dios hizo al hombre, viene aquí entonces la misericordia de Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recuerde que cuando Adán y Eva se vieron desnudos, se hicieron hojas de higuera, cosieron hojas de higuera para taparse la desnudez. Es lo que el hombre hace, queriendo hacer con buenas obras, querer estar bien con Dios a través de sus vestiduras, pero son como hojas de higuera, que es lo que no sirven para nada. Solamente se puede hacer a base de lo que Dios hace, que Dios hizo entonces. El primer sacrificio lo hizo Dios. No se dice qué animal tomó, pero tomó pieles de un animal, sangre fue derramada y cubrió entonces con pieles a su creación. Le mostró, dice: aquí está mi misericordia, aquí está mi cubierta. Es por medio de sangre derramada, enseñando en el futuro, la futura gracia de Cristo,
que sería entonces quien la verdadera sangre que nos limpia todo pecado, pero era una imagen de lo que vendría. Y entonces quien nos viste, nos va a vestir de Cristo, nos vistió con la ropa, nos vistió más bien con estas pieles, pero era evidencia futura de que íbamos a ser vestidos o revestidos con la justicia de Cristo para ser justificados por medio de la sangre y revestidos con vestiduras nuevas, y luego cuando seamos glorificados tenemos vestiduras blancas preparadas para aquellos que aman al Señor. Amén. Así entonces Adán y Eva decidieron hacer caso a Satanás. La caída fue un intento de independizarse de Dios. Eso es lo que Dios odia, en fin, rechaza el hecho de que, ya saben, ahí en Proverbios 6:6, que habla acerca de los ojos altivos, ¿verdad? Esa independencia, ese orgullo del ser humano es lo que Dios aborrece. Y eso fue lo que la caída, porque Satanás lo que hizo fue eso. Satanás dijo, yo un día voy a ser como Dios, incluso pensó poner su trono por encima de Dios, quería ser más grande que Dios, quería ser independiente, y quería entonces que la creación de Dios fuera independiente. Sepárense de Dios, hagan las cosas a su manera, sean dioses también ustedes, y ahí viene, quiso poner estampa. El hombre y la mujer fueron creados imagen y semejanza de Dios, pero Satanás quería poner también su estampa en el hombre, y logró grandemente poner estampa. Por eso mucha gente son tan malos en este mundo, porque llevan la estampa encima de la estampa de Dios, llevan la estampa del enemigo, que los lleva a hacer cosas que ya ustedes saben. Satanás, hicieron caso a Satanás, y la caída fue un intento de independizarse de Dios. Dios les había advertido que no comieran del fruto prohibido, porque morirían si desobedecían, y lo hicieron. Pretendieron ponerse sobre Dios y ser dueños de sus propias vidas. La gente dice, yo soy el dueño de mi destino, yo soy el capitán de mi barco, yo soy esto. Y esa independencia es la que Dios no tolera. Dios quiere, nos hizo para Él. Bien, Pablo dice en varias ocasiones, varias de sus cartas, Colosenses, por ejemplo, que hemos sido creados por medio de Él y para Él. En Romanos igual, hemos sido creados por medio de Él y para Él. Juan nos habla de que todo lo que ha sido creado por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido creado tiene sentido. Hebreos también nos recuerda que hemos sido creados por Dios y para Dios. Cuando nos damos cuenta que el plan de cada uno de nosotros es para Dios, entonces tenemos sentido en nuestras vidas. Cuando no lo hacemos de esa manera, pues perdemos el tiempo, la dirección, y andamos con mucha gente deprimidos, ansiosos y sin dirección. Pretendieron ponerse por encima de Dios y ser dueños de sus propias vidas. Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Una sola palabra, esa rebeldía es lo que hace que hemos sido nosotros hechos enemigos de Dios. Pero Cristo vino a hacernos una vez más amigos de Dios por medio de reconciliación, por medio de la fe en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. De enemigos a amigos de Dios. Esa es la obra perfecta que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario. Y como consecuencia de la caída, hermano, pues claramente se rompieron 4 relaciones principales. Una de ellas, la relación con Dios, la principal, la muerte espiritual que vino el ser humano. Muchos por ahí andan como si fueran personas que están vivas, están muertas espiritualmente porque no tienen esa relación con Dios. Sí, están vivos físicamente, están vivos en el alma, pero no están vivos espiritualmente. Solamente a través de la relación con Cristo podemos recuperar esa. Por eso dice que nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo en qué parte? Nacer en la parte espiritual. Nuestra vieja vida sigue ahí, nuestro cuerpo sigue ahí, pero lo nuevo es la parte espiritual, que ahora se abre una disposición, una entrega, un deseo, un amor, una pasión por las cosas de Dios, por las cosas de arriba. Eso es nacer de nuevo. Su relación consigo mismo se rompió. Lo vemos claramente, las personas alrededor del mundo se esconden tras enfermedades, tras estas cosas, y lo que tiene sencillamente es esto, una poca imagen de ellos mismos, una poca valía de su poco valor de su vida. Dice, trae pérdida de su dignidad, pérdida de integridad, pérdida de respeto a sí mismo. La gente a veces se suicida porque no encuentra el valor para su vida. Si ya no tengo valor, no sé para qué vivo, no sé para qué estoy en este mundo. ¿Por qué? Porque no tiene relación con Dios. Tiene una muerte consigo mismo. Se ha perdido la relación entre la mujer y el hombre, claro está, y entre otras personas en lo general. ¿Ya? Cuando la sociedad creció, hay malas relaciones entre unos y otros. ¿Por qué? Precisamente por eso, por la caída. Y también la relación entre el hombre y la naturaleza. ¿Cómo estamos acabando con la naturaleza, hermano? ¿Por qué el calentamiento global? Porque hemos talado todos los árboles, hemos acabado con la mayor parte de los animales de este mundo, se han extinguido un montón de cosas. El hombre ha acabado porque por una relación con la naturaleza se ha hecho una cosa extraordinariamente mala por causa de la caída.
La relación entre los hombres, guerras y guerras. ¿Por qué? Por eso, por la caída. No hay valor interno en lo emocional, en la parte del alma, y mucho menos relación con Dios en la parte espiritual. Son 4 áreas muy importantes las cuales ha afectado grandemente la caída en el ser humano. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado, y este es el evangelio puro acá, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, la consecuencia, así también, aquí viene la bendición del evangelio, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos en Adán, todos somos hijos de Adán. Muchas veces decimos a la gente, este hijo del diablo, somos hijos de Adán, sencillamente. Adán caído, el primer Adán caído, ahí estamos todos, las consecuencias que tenemos nosotros. Pero entonces, ¿qué pasa? Pero también por la misma, y la gente no quiere entender eso, dice, bueno, no, yo no quiero, y hay muchas personas, a mí no me pongas ahí en esa lista, yo no tengo por qué pagar por lo que Adán hizo. La bendición está en que todos en Adán morimos, pero el evangelio en Cristo, por la obediencia de un hombre, el segundo Adán. Adán falló en el huerto del Edén, Cristo venció en el desierto a Satanás. Las 3 veces que vino a tentarlo con lo mismo, con la vanagloria de la vida. Tírate de aquí, ya todo el mundo te va a aplaudir. Mira, dile a este pan que esta piedra se convierte en pan, los deseos de la carne. Mira, todos los reinos del mundo te los doy. No, nada de eso. Tentó a Jesús. Venció a Satanás ahí en el desierto. El segundo Adán vino a restaurar lo que se había perdido. Y en él tenemos entonces ahora vida. Si tú no aceptas la muerte por causa de Adán, tampoco podrás aceptar la vida por causa de Cristo. Si no te es útil a ti, si tú no te reconoces en tu condición de pecador por causa de Adán, no puedes considerarte justo por la vida del segundo Adán, que es Cristo Jesús, quien vino a pagar por nosotros. 6:23 Romanos recuerda, porque la paga del pecado es la muerte. Y una vez más, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Cristo es el Señor de tu vida, entonces tú puedes apreciar que aunque estabas muerto en tu delito de pecado, aunque la paga del pecado que era muerte, ahora en Cristo tienes vida y vida eterna. Qué belleza saber que no todo está perdido. Hemos sido creados a imagen de Dios, hemos sido afectados por la caída, pero hay bendición, hay esperanza en Cristo. Dice Isaías 64:8, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, cantamos ahorita, ¿verdad? El alfarero. Tú el alfarero, todos somos obras de tus manos. Eso hay que entenderlo. ¿Quiénes somos? Somos el barro. Dios creó al hombre, ¿dónde? Del barro de la tierra. De ahí tomó Dios. Es lo que reconocemos nosotros. Aunque somos una vasija de barro, traemos ahora la imagen de Cristo en nosotros. Desde el comienzo. Y aun cuando se haya roto quizás por la cosa de la vida, Dios nos restaura y nos hace mejores que lo que éramos antes. Recuerdar en Efesios 2:8 al 10, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues el don de Dios, no por obra para que nadie se lo ríe. Y recuerde el 10, porque somos hechura suya. Dios nos ha vuelto, nos ha recreado, nos ha comprado de vuelta, nos ha redimido y nos ha hecho ahora nueva criatura. Creado ¿dónde? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano, para que sojuzguemos, para que fructifiquemos, para que nos multipliquemos, para las cosas que ya Dios nos había creado al comienzo. Quitar el polvo de nosotros, quitar la basura que hemos recogido del mundo, limpiarnos con la sangre de Jesús y hacernos ahora nuevas criaturas para su gloria y su honra. Isaías nos recuerda una vez más, 43:7, fuimos creados para su gloria. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los formé, para gloria mía, los he creado, para gloria mía, los hice. Amén. Recuerden, podemos llegar a decir cuando estemos ya en la glorificación, en el 4º paso, hemos sido creados por Dios, la caída nos ha
enturbiado, nos has ensuciado. La sangre de Cristo nos ha limpiado. Ahora somos justificados. Pero un día estaremos en la gloria con Dios, que es el cuarto paso que nos falta. Y cuando estemos allá en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, podemos decir con todos los demás: porque digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué bendición cuando estamos allá frente al trono de Dios, mirándonos cara a cara y viendo a Dios tal como Él es, y conociendo nosotros cómo fuimos creados, y disfrutando del camino que hemos llevado desde la caída, desde la creación, la caída, la restauración, y disfrutemos la glorificación por siempre, jamás, por la eternidad delante de Dios. Estemos ahí como aquellos ancianos trayendo las coronas delante de Dios, como aquellos ángeles cantando y diciendo: todo el santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Cuando estemos allí por la eternidad con Él, celebrando aquellas bodas del Cordero, y todos con vestiduras blancas, y todos ahí disfrutando de la maravilla de esa tierra bendita, de esa nueva Jerusalén, con sus calles de oros, donde no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor. Allí queremos estar. Cuando el Señor venga por su iglesia, que estemos listos para recibirle, y que no sigamos manchados y turbados y golpeados en el mundo, sino restaurados, justificados, purificados y listos para ser levantados con el resto de su iglesia, para estar en gloria por siempre con nuestro Dios. Quiera Dios que todos podamos estar en ese nivel, que estemos en esa tercera etapa, no solamente creados, no solamente caídos, destruidos, estropeados, sino ya limpios, justificados y listos para ser glorificados cuando el Señor diga. Amén. Señor, añada bendición en su palabra, y que nos encontremos un día allá en la gloria con Él por siempre, jamás. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu recordatorio, gracias por tu enseñanza, gracias porque tú nos recuerdas, Señor amado, para qué hemos sido creados, por quién, para qué, para tener ese propósito siempre centrado en nuestra mente, saber de que tenemos un objetivo en este mundo, hemos sido creados para ti, Señor, para tu gloria. Y mientras encontremos ese objetivo, Padre mío, estaremos completos, contentos, satisfechos, salvos, seguros, satisfechos de estar en tu presencia, Señor. Sabiendo que aunque todo lo demás, lo que ha pasado en nuestras vidas, como quiera, ahora ya no hay condenación porque estamos en ti. Todo obra para bien. Podemos gozarnos en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas. Somos más que vencedores y sabemos que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aunque estábamos muertos en nuestro delito de pecado, tú nos lavaste, nos limpiaste, nos restauraste y nos has recreado una vez más para andar en buenas obras que tú preparaste de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. No nos abandonaste en medio de nuestra caída, nuestra rebeldía, nuestra incertidumbre, sino que nos tomaste una vez más en tus manos como el alfarero, nos has vuelto a hacer vasijas nuevas y nos has puesto dentro de nosotros ahora tu Santo Espíritu, que es el verdadero valor nuestro, en que por fuera aún podamos estar medio quebrados y medio se vean las cicatrices del pasado, lo interno, lo glorioso está dentro de nosotros. Esa es la imagen que queremos reflejar. No somos dioses, pero podemos reflejar el Dios que mora en nosotros, que vive en nosotros, porque hemos sido creados a tu imagen y a tu semejanza. Ayuda a tu iglesia, Señor, que podamos ser ese reflejo para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.